Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en los orígenes del psicoanálisis, en Sigmund Freud. Vamos a ver sus ideas clave, su contexto, por qué surgieron y por qué fueron tan polémicas. Usaremos como guía el capítulo El psicoanálisis freudiano de Historia de la Psicología. La idea es destilar lo básico para entenderlo bien y que sea más fácil, digamos, recordarlo. Pues sí, empezamos en Viena, finales del siglo XIX, mucha efervescencia intelectual, pero también, una sociedad con una moral muy rígida, muy represiva. Freud venía de la medicina y en esa Viena lo importante era diagnosticar, a veces más que curar. Claro. Así que al principio buscaba causas físicas, anatómicas, para los trastornos mentales. Trabajó con gente como Brücke, muy centrado en la fisiología, el sistema nervioso. Pero hubo un punto de inflexión, ¿no? Su viaje a París con Charcot. Eso le cambió la perspectiva. Totalmente. Ver a Charcot tratar la histeria con hipnosis fue clave. Le hizo pensar que, oye, quizás la mente podía enfermar sin una lesión física directa, visible. Se alejó de la idea puramente neurológica entonces. Eso es. Charcot no siempre pensaba en daño anatómico, sino en disfunciones, digamos, orgánicas. La hipnosis era su forma de influir ahí. Y luego estuvo Bernheim, que sugirió algo interesante, que la diferencia entre mente normal y alterada podía ser de cantidad, no de cualidad. Ah, como un continuo. Exacto. Eso abrió la puerta a pensar en dinámicas de energía, de regulación psicológica, más allá de la neurología pura y dura. Freud, de hecho, intentó unir fisiología y psicología con su proyecto de psicología allá por 1895. Se imaginaba como un modelo energético del cerebro. Neuronas cargadas, descargas. Sí, pero él mismo reconoció que era muy especulativo. No lo publicó en vida. Eso sí, le sirvió de empujón para moverse hacia una teoría ya puramente psicológica. Y casi a la vez publica estudios sobre la histeria, con Joseph Breuer. Ahí ya exploran un método terapéutico distinto. Claro, porque la hipnosis tenía sus problemas. Había pacientes resistentes, los síntomas volvían, así que pasaron a lo que llamaron método catártico, la cura por la palabra. Animar al paciente a hablar de recuerdos dolorosos. Para liberar la emoción reprimida, la abreacción, como la llamaban. Justo. Pensaban que los síntomas histéricos eran como escapes de esa energía emocional atascada. Y esto es el antecedente claro de la asociación libre. Y en la clínica, Freud empieza a ver algo recurrente. Una conexión fuerte entre neurosis y problemas sexuales. Sí, eso se vuelve central. Al principio, en 1886, formuló la teoría de la seducción. Decía que la histeria en adultos venía de abusos sexuales sufridos en la infancia, a menudo por familiares. Una teoría que le trajo problemas. Muchísimos. Krafft Ebing, una autoridad en la época, la llamó cuento de hadas científico. Fue muy criticada. Y aquí viene un giro. Bueno, fundamental. Freud hace un profundo autoanálisis sobre 1897 y abandona esa teoría. La cambia por otra idea aún más explosiva, el complejo de Edipo. Lo desarrolla en obras como La interpretación de los sueños o Tres ensayos para una teoría sexual. Exacto. Pasa a decir que esos relatos de seducción no eran recuerdos de hechos reales, sino fantasías. Fantasías infantiles que, en el fondo, ocultaban deseos incestuosos universales. O sea, un cambio radical. El origen del problema ya no estaba fuera, en un trauma externo, sino dentro, en la propia psique infantil. Para entender y recordar esto, el foco cambia de evento real a fantasía interna. Y a partir de ahí, claro, desarrolla toda su teoría sobre las etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, latencia, genital, cada etapa ligada a una zona del cuerpo que produce placer. Y ese placer, decía, podía independizarse de su función biológica inicial, como comer. ¿Y qué pasaba si algo iba mal en ese desarrollo? Pues, según Freud, si el placer se fijaba mucho en una etapa temprana, surgían las perversiones, como se llamaban entonces, y si la energía sexual, la libido, no encontraba una salida adecuada en la madurez, aparecía la neurosis, con sus síntomas. Ideas clave aquí. No hay un objeto sexual predeterminado y cualquiera, digamos, podría desarrollar neurosis o perversión. Hablemos un poco del Edipo masculino, el más conocido. Entre los 3 y 6 años, el niño desarrolla un deseo inconsciente por la madre y ve al padre como un rival. Esto genera miedo a la castración por parte del padre. Luego, entra en latencia hasta la pubertad, cuando se reactiva para buscar pareja, una pareja que a menudo evoca a la madre. Y en las niñas, el complejo de Electra. Algo más complejo, según Freud. Sí, basado en la envidia del pene, que viven como una castración.
Esto las orientaría hacia el padre, con un deseo simbólico de tener un hijo con él. Se resolvería ya en la edad adulta. Uf, estas ideas, imagino la que se lió. Pues sí, muchísima polémica. Se le acusó de reflejar los estereotipos de la familia vienesa de la época, muy patriarcal. Y de misoginia, claro, también. Y surgió la duda, que aún persiste, ¿descartó Freud relatos de abusos reales para que encajara su teoría del Edipo? O quizás él mismo indujo esas fantasías en sus pacientes. Buscando además legitimar la psicología como algo separado de la medicina tradicional. Una controversia importante, Todo esto nos lleva a otro pilar, el inconsciente. que no fue una idea exclusiva de Freud, ¿eh? No, no. Ya había antecedentes en filosofía, en ciencia. Se buscaban orígenes más profundos y racionales de la conducta. Pierre Janet, por ejemplo, ya hablaba de automatismo psicológico. Y la importancia de la sexualidad tampoco era nueva. Cierto, Krafft-Ebing ya había trabajado mucho ese tema. Lo que hizo Freud fue sistematizarlo y darle un motor central, la libido, la energía sexual. La eligió porque es un instinto que puede quedar insatisfecho sin que te mueras, y su energía se puede transformar para impulsar otras cosas. Pero la gran novedad de Freud fue dónde situó el inconsciente, no como algo marginal, sino como la parte más grande e influyente de nuestra mente. Exacto. En la interpretación de los sueños de 1900 presenta su primera tópica, ese modelo espacial, consciente, preconsciente e inconsciente. La famosa metáfora del iceberg. Esa misma. La punta es lo consciente, lo que sabemos ahora. Justo debajo del agua, lo preconsciente. Cosas que no pensamos ahora, pero podemos recordar fácil, en la punta de la lengua. Y la enorme masa sumergida, eso es el inconsciente. Ahí están las ideas, deseos, recuerdos inaceptables, a menudo sexuales, que hemos reprimido. Reprimidos por una especie de guardián, la censura. Una censura que impide que lleguen a la consciencia. Pero ojo, el inconsciente es dinámico, no es un almacén quieto. Lo reprimido siempre intenta salir. Y a veces lo consigue, pero disfrazado. La censura no es perfecta. Se cuelan los sueños. Freud los llamaba la vía regia al inconsciente. También el lapsus lingue, los olvidos, los actos fallidos. Y en los síntomas neuróticos. Los sueños serían posibles porque al dormir, esa censura se relaja un poco. Justo. Y en la terapia psicoanalítica, la asociación libre busca precisamente eso, relajar la censura para que el paciente pueda acceder a ese material reprimido. Aunque no es fácil, porque el paciente pone resistencias. Mecanismos de defensa inconscientes para no tocar el núcleo doloroso del conflicto. Freud describió varios: desplazamiento, condensación, proyección, pero llegar a una liberación total es complicado. Duele, y además las experiencias muy tempranas, de antes del lenguaje, son difíciles de poner en palabras. Bueno, hemos hecho un buen recorrido. Desde sus inicios médicos en Viena, pasando por la clínica, el autoanálisis crucial, hasta llegar a conceptos que, revolucionaron la forma de vernos. Edipo, inconsciente. Esperamos que esta estructura ayude a asimilar estas ideas fundacionales. Sí, son teorías que, aunque hoy día siguen generando debate científico y dudas sobre su eficacia terapéutica, la verdad es que han calado hondo en la cultura occidental. Y es curioso, porque el propio Freud siguió desarrollando sus ideas. Su visión del inconsciente cambió después de 1920, pero bueno, eso ya, es otra historia. Y para terminar, una reflexión. Si Freud tenía razón en que gran parte de lo que hacemos viene de deseos ocultos y experiencias tempranas, ¿qué podríamos descubrir de nosotros mismos si prestáramos más atención a nuestros sueños, a nuestros lapsus, a esas reacciones que parecen no tener lógica? Da que pensar, ¿no?